En este video vamos a resolver este ejercicio de matemáticas, especialmente una aplicación de la integral definida. Antes de empezar los invito a suscribirse, a regalarme un buen like, compartir el video y bueno, nos pide el ejercicio calcular el volumen del sólido de revolución generado por la función f de x. Esta función es f de x igual a x, es decir, esta recta que tenemos aquí. Y nos dicen entre el intervalo de 0 a pi. Es decir, que va a ser desde este punto que tenemos aquí nosotros, que viene siendo el origen, hasta este punto que pase por pi. Entonces, desde este punto hasta pi es que tenemos que calcular nosotros el volumen del sólido de revolución. ¿Qué quiere decir volumen del sólido de revolución? Bueno, quiere decir nosotros que si nosotros rotamos esta función, es decir, esta recta, respecto al eje horizontal, es decir, si le empezamos a dar vueltas así, haría una vuelta. Si nos damos cuenta, nos quedaría una especie de cono. Imaginemos por un momento que este es el punto del origen. Lo voy a poner aquí para que se logre ver un poco mejor. Vamos a imaginar que este es el eje Y y vamos a imaginar que este es el eje X. Si nos damos cuenta, nuestra función, esta amarilla, nuestra función f de x sería esta que tenemos aquí. Lo voy a trazar aquí. Esta recta amarilla es nuestro pedazo de función que está evaluado desde 0 hasta pi. Es decir, que este punto pi que tenemos aquí sería este punto rojo que acabo de marcar. Entonces, si nos damos cuenta, nosotros al generar rotación de esta función, se nos forma esta especie de cono. A darle vuelta a vuelta, pues se nos va a generar esta especie de cono. Y este es el volumen que nos están pidiendo calcular. Es decir, desde el intervalo de 0, desde este punto hasta pi, es lo que vamos a calcular nosotros. El volumen de esta especie de cono. Lo primero que vamos a hacer es pensar que este cono está formado por infinitos cilindros. Es decir, que podamos tener un cilindro aquí así, otro aquí así y otro que así. Imaginemos que tenemos como infinitas rebanadas, ¿cierto? Infinitas. Es decir, que este cono está formado por infinitos cilindros. Recordemos que un cilindro tiene una forma circular y tiene un grosor, ¿cierto? Pero nosotros en este caso solamente vamos a trabajar con un cilindro de todos estos cilindros que tenemos aquí. Por ejemplo, podríamos trabajar con este que está aquí así. Voy a tratar de dibujarlo lo mejor posible. Bien, entonces nosotros vamos a trabajar con este cilindro, ya que es lo mejor de trabajar con todos estos infinidad de cilindros. Y aquí es donde viene la aplicación de la integral, porque recordemos que la integral es una suma continua. Entonces nosotros, si podemos aplicar la integral aquí, es decir, si nosotros podemos sumar, es decir, si nosotros podemos calcular la integral de todos esos volúmenes, si podemos sumar todos esos volúmenes, vamos a tener el volumen que nos están pidiendo. Pero ¿cómo expresamos matemáticamente este volumen o este diferencial de volumen? Recordemos que este cilindro que estamos aquí es como si tuviéramos una moneda, como si tuviéramos una rebanada de pan circular. Más o menos como si tuviéramos algo así, más o menos. Es como si sacáramos este cilindro. Vamos a suponer que este cilindro es el que tenemos aquí adentro y lo hemos sacado. Entonces recordemos nosotros que para calcular el volumen de un cilindro, la fórmula nos dice que es pi por radio al cuadrado por la altura. Es decir, que es el área del círculo multiplicado por su altura. Y este mismo cilindro nosotros lo podemos ver así de esta forma, horizontal o acostado, como lo quieran ver, ¿cierto? Entonces, para encontrar el volumen de esto, nosotros necesitamos su radio, es decir, este radio que está aquí. Y necesitamos saber su altura, es decir, esto que está acá, que es la altura h de este cilindro. En este caso, nuestra altura es un pedacito, es decir, este cachito que está aquí, que lo voy a marcar, no sé, con azul, vamos a ver, este cachito que está aquí, ahí sí se alcanza a ver, este cachito que está aquí, solo es un pedacito de todas las rebanadas que pudimos haber escogido, es decir, que ese cachito es este que estoy aquí, es la altura, es un grosor pequeñito, y como es un grosor pequeñito, dentro del eje de x, nosotros podemos decir que es un diferencial de x, es decir, es algo muy pequeño. Ahora bien, ¿quién es el radio en este caso? El radio es este que está aquí, que a su vez es este que está aquí, ¿cierto? Es el mismo radio. Solo que recordemos que de esta manera lo estamos viendo, acostamos el cilindro, la rebanada de pan o como lo quieran ver, la moneda. Pero recordemos que este radio que está aquí, que es el mismo radio este que está acá,
está controlado por la función, porque vamos a suponer que nosotros hubiéramos agarrado, por ejemplo, no este cilindro, sino hubiéramos agarrado, por ejemplo, este que está acá. Aquí lo estoy dibujando rápido. Entonces, este ya es otro radio. Si se dan cuenta, aquí ya tiene otro radio. O sea, estos radios son diferentes. O si hubiera yo agarrado un cilindro más pequeño, de radio más pequeño, vamos a suponer por acá, este tiene un radio todavía menor a este. Entonces, si nos damos cuenta, el radio varía. Pero ¿quién es el que lo hace variar? ¿O de qué varía? ¿O de quién depende esa variación? Pues depende de la función, es decir, nuestra f de x. Porque recordemos que nuestra f de x es esto que pasa por aquí. Es decir, nuestra f de x, que en este caso es igual a x, esta recta, es lo que nos hace variar esta r. Entonces yo puedo poner aquí que mi r es igual a f de x, que en este caso es igual a x. Pero recordemos que esto es solamente un diferencial de volumen. Yo puedo poner que esto es un diferencial de volumen, es decir, es un volumen pequeñito de todo el volumen completo que yo quiero calcular, el que me están pidiendo a mí calcular. Entonces, ¿cómo calcularíamos el volumen de este pequeño cilindro? Entonces, sería el volumen de este cilindro, que lo denotamos como dB, sería igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Pero nosotros tenemos la altura y radio al cuadrado. Entonces aquí me quedaría x al cuadrado por la altura. Nuestra altura es un diferencial de x. Entonces me quedaría que el volumen de esta moneda, que lo denotamos como dB, es igual a pi por x al cuadrado por diferencial de x. Y aquí es donde vamos a hacer el uso de la integral definida. Como yo solamente aquí tengo el volumen de uno de estos discos, de uno de estos cilindros, yo quiero calcular, yo quiero sumar todos estos volúmenes. Entonces aquí aplico la integral. Le aplico la integral a ambos lados, solo que esta integral es definida con respecto a x. Entonces estamos integrando desde 0 hasta pi. Entonces esta integral que recorre sobre x va de 0 hasta pi. Y hay que resolver esta simple integral, es una integral muy sencilla. Entonces mi volumen, que es lo que me están pidiendo, el volumen de este sólido de revolución es igual a pi. Pi lo saqué por fuera de la integral porque recordemos que es una constante. Entonces me quedaría pi por la integral de 0 a pi de x al cuadrado diferencial de x. Y esta integral es directa, entonces me quedaría pi por, recordemos que esta integral se le suma 1 al exponente y se divide entre el mismo exponente. Todo esto evaluado entre 0 y pi. Y aquí me quedaría que el volumen es igual a pi. Entonces recordemos que es límite superior menos límite inferior. Este que está aquí se me hace 0 y simplemente me quedaría pi por pi al cubo sobre 3. Y eso me quedaría pi a la 4 sobre 3. Y eso aproximadamente sería 32.46. Serían unidades cúbicas porque recordemos que estamos hablando de un volumen. Y este sería la respuesta a este ejercicio. Ya saben, amigos, que si les gustan los videos de matemáticas se pueden suscribir a mi canal, regalarme un buen like, compartir el video y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, camaradas.